Cristian Papilli. ¿Cómo te va, amigo? Bienvenido a este programa Amasar la Vida. Hola, Marce, gracias por la invitación. Eh, Siempre empezamos con el amasar de la vida, con ese primer gesto, eh, la familia, porque ahí se nutre todo el camino de experiencia. Yo acá te dejo la libertad de que vos arranques con o tu familia paterna o la familia que vos formaste, pero bueno, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo fuiste construyendo ese proceso? Bien, bueno, como te decía, gracias por la invitación, porque me parece que es una oportunidad linda para reflexionar también, ¿no? Enseguida me vino una imagen de Ceres con C, que es una ciudad del norte santafesino, que es la ciudad en la que nací y de la que partí con mis viejos alrededor de los 5 años, más o menos, para venir acá, 5 o 6 años para vivir acá a la capital de la provincia. Y me vinieron así a modo de flash, digamos, esas calles de tierra con cunetones grandes, un aljibe en el medio del patio, algún recuerdo de una enfermedad acompañada por unos juguetes, ¿no? Siempre hay como un resto que queda dando vuelta en la cabeza, uno no sabe bien por qué, pero enseguida la primera imagen que tuve fue esa, ¿no? Encontrarme ahí, en ese lugar, quizá porque fue o ha sido un espacio cuna, un espacio de cuidado, de primeros cuidados, ¿no? Eh, Mi familia, bueno, está compuesta, mi familia primigenia, por mis padres, Juan, que falleció hace 4 años, empleado de correo, siempre ha hecho de todo, hizo de todo, pero trabajó en el Correo Argentino, orgulloso de ser un empleado del Estado Nacional. Mi mamá, docente, que por cuestiones de salud muy severas nunca pudo terminar de ejercer durante tanto tiempo, y que, bueno, tuvo una de las labores más grandes y dignas, pero quizá poco reconocida, que es la de ama de casa, ¿no? Mis hermanos, Gustavo y Carlos el mayor, que trabaja en lo social, en Entre Ríos, en Paraná, con adolescentes con adicciones, y en el municipio de una localidad chiquita de allá, no tan chiquita, una ciudad de allá, de Entre Ríos. Mi hermano Gustavo, que es trabajador social y es profesor universitario también, que ha recorrido contextos así bueno, de laburo en espacios de mucha vulnerabilidad, digamos, de derechos. Y mi familia actual, mi familia de hace ya unos cuantos años, casi 30, si sumamos todo, que está compuesta por Mariana, que es mi compañera, mi gran amor, digamos, y a quien admiro profundamente, por su calidad de ser humano, y mis hijos, que bueno, que son mi orgullo, María Nazaret, que es estudiante de medicina, y Mateo, estudiante de abogacía en universidades públicas también. Esto me encanta remarcarlo, acá en la ciudad de Santa Fe. Dijiste ahí al principio, eh, qué importantes son los primeros pasos en la niñez cuando la familia te cobija, te acuna, eh, eh, te da ese calorcito propio de la necesidad de todo ser humano en esta etapa de la vida que es la niñez. ¿Vos sentís que ahí, en eso que contás, empieza a amasarse una vida de lo que es hoy tu vida, por ejemplo? No creo, estoy convencido de que es así. Por la posibilidad de las cosas que he tenido de leer, digamos, y de la propia experiencia también, los primeros contactos son fundamentales en la vida de un recién nacido y de un niño, digamos, ¿no? Esos primeros 5 años de vida, bueno, como yo me olvidé decirlo, soy educador, soy docente, entonces uno sabe desde ahí también la importancia vital que tienen estos primeros contactos. Lo que se conoce con el nombre vulgar de sostén, ¿no? Ser sostenido en la vida, cuando uno nace, tiene esa certeza, bueno, ya fue arrojado al mundo, ¿no? Entonces hay un miedo inicial que es el miedo al derrumbe, porque estamos en un ambiente bárbaro, en el vientre materno, generalmente, no así en todos los casos, pero digo, bueno, estamos cómodos, no nos falta nada, y de golpe salimos al aire, somos arrojados, fuerza de gravedad, el temor a caer, y somos recibidos, ¿no? Esos que nos reciben intentan, la mayoría de las veces,
incorporarnos al mundo, a la cultura. Yo creo que en mi caso particular eso estuvo, esa contención estuvo. Tal vez desde lo material tuvimos carencias, algunas, nunca pasamos hambre, jamás, pero nunca sobró nada, digamos, ¿no? Eh, yo creo que también esa fue una forma de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje que hoy, que la situación mía, nuestra situación personal es distinta, uno entiende que ahí en ese anclaje primero, digamos, de necesidad que a uno le forjó otro tipo de búsquedas y de encuentros, hay y hubo mucha riqueza, sobre todo, para crecer, ¿no? Hablando del crecimiento. O sea, yo respondiéndote, estoy convencido que sí, que bueno, que yo tuve la gracia de Dios, la fortuna, el universo, llamarle como quieras, de haber sido recibido, aceptado y haber sido sostenido. Esa niñez, ¿cómo se plasmaba esas cosas? ¿Qué hacía esa familia y qué hacía ese niño, por ejemplo, que vos te acuerdes? Estamos hablando de esos primeros años de amasar de la vida, digamos. Yo creo que, a ver, fundamentalmente la presencia, el, Ujú. el estar, el estar que no siempre significa hablar todo el tiempo, dar consejos todo el tiempo. ¿Y cómo era ese estar en la niñez? Ese- Un papá jugando con... un papá, sí, yo tuve una relación hermosa con mi viejo, o sea, Ujú, hasta el día de hoy lo extraño profundamente, digamos, ujú. no puedo hablar de él sin emocionarme, o sea, me cuesta mucho, ¿no? Eso marca un poco también esta cuestión de su importancia en cuanto al sostén en mi vida. Sí, un papá, tal vez de no jugar todo el tiempo, pero sí abrirse pequeños momentos de juego. Te diría, yo no sé si jugué tanto con él, por ejemplo, en la infancia como en la adultez. Creo que tuvimos más códigos de juego en la vida adulta, de los dos, compartidos, que en la niñez. Pero sí era, digamos, un padre y una madre presentes, mediados por juego bueno, en el entorno natural, ¿no? Desde armar un barrilete con caña tacuara y papel cometa, cosa que estoy hablándole en árabe, yo calculo a Ujú. las nuevas generaciones, a tener un patio en el que jugabas con las hormigas y cuestiones de ese tipo, o ir un día a pescar, o bueno, o sencillamente estar en el patio de casa mientras ellos tomaban mate y escuchar algunas conversaciones y participar de algunos temas. Me parece que fundamentalmente este sostener pasaba y se nutría de los pequeños gestos, de los gestos más simples, de lo cotidiano, que uno, yo tengo 51 años, ¿no? Uno, Daniel Penac, que es un escritor, dice, bueno, ¿cuándo uno empieza a decir la edad que tiene? ¿Viste? Cuando sos chiquito, decir, Ujú. yo tengo 2, tengo 3, y señalás con las manitos. Y después cuando ya sos más grande, porque a los 20 no, sí, yo tengo 22 años, uno, la edad es como un pasaporte que uno saca, ¿no? Yo ahora empecé, me di cuenta, a raíz de la lectura de este libro, de Daniel Penac, que se llama Diario de un cuerpo, no, que empecé a decir, bueno, yo tengo tantos años, 51 años, también como un pasaporte, porque también uno intenta dar cuenta de este camino recorrido. No sé si porque uno piensa que se le empieza a acabar la nafta, pero sí porque uno se ve más grande, que es lo que conversamos con vos también, eh, y bueno, le empiezan a preocupar otras cosas y empieza a ver el mundo desde otros lugares también, la propia vida amasada, que también se da cuenta que por ahí hay partes que a lo mejor no le leudaron del todo, ¿no? O que estuvieron mal amasadas porque le quedaron algunos grumos, o que le faltó harina. Y también empieza a ver esa vida que intentó amasar, esa vida de otros que uno intentó amasar, en este caso, la familia cercana, ¿no? Los hijos, por ejemplo, o la relación de pareja. ¿Y en qué momento Cristian se encuentra con esa fe que le lleva a descubrir al buen Dios de la vida, como nosotros decimos? Más allá de que habrás hecho catequesis y todas Sí. esas cosas, pero no sé, ¿cuál es el momento donde vos decís, este fue mi momento en el cual me encontré con el buen Dios de la vida? ¿Te acordás de eso? Mira, Dios estuvo siempre presente en casa. O sea, hay una transmisión, viste que culturalmente incluso quien transmite estas cuestiones de la fe en general es la madre. Hay una cuestión de la maternidad en relación a la fe muy fuerte. O sea, mamá siempre, hasta el día de hoy, digamos, tuvo esta relación fuerte con la fe, papá también,
pero también por cuestiones epocales, por ahí los hombres eran un poco más duros, ¿no? Más resistidos a este tipo de cuestiones, pero papá me demostraba la fe desde una cuestión más pragmática, por así decirlo, no sé, desde una vez que se encontró una billetera llena de dinero y la devolvió, hasta recibir en su casa gente que apenas conocía porque no tenía dónde ir, o devolver todo aquello que le habían prestado hasta el último peso, y laburar toda su vida honestamente. O sea, hay una cuestión de lectura pragmática del Evangelio ahí que pasó, que lo atravesó, sin que haya sido, sobre todo al final de los tiempos, de sus días, digamos, una persona que de ir a misa todos los domingos, ¿no? Claro, Era una persona de rezar, que tenía una estampita bajo su almohada, un rosario colgado, pero no era practicante a full, digamos, en este sentido, pero sí me transmitió la fe desde ese lugar, ¿no? Del compromiso lógico con la fe, desde un lugar con el otro, ¿no? Y con la realidad, sobre todo, no un Dios de los altares que nunca baja y se aproxima. Y mamá, si bien también tiene esta cuota de lo pragmático, estuvo fuertemente ligada siempre a la cuestión más espiritual, de la oración, de la participación en la comunión y la misa. Entonces, siempre hubo, y además hubo monjas, y hay monjas en la familia, y ha habido sacerdotes, o seminaristas, y catequistas. Siempre Dios estuvo ahí dando vueltas. Después, lógicamente, en la adolescencia, si bien yo no me, por esta rebeldía típica de la juventud, digamos, no me alejé, al contrario, participé mucho en grupos de iglesia, pero después, luego de la vida de la escuela secundaria, digamos, me enfrió un poquito, pero como dijo alguien me dijo una vez, uno es el que se olvida de Dios, Dios siempre está ahí y bueno, y te viene a buscar de una u otra manera, ¿no? A mí, por suerte, siempre fue con la mano derecha, ¿no? Tomando esta metáfora del claro. Cristo roto, de la mano derecha y la Sí, mano sí, izquierda, sí, 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 siempre me sí. buscó con la mano derecha, digamos, siempre desde el amor, desde el afecto paternal de Dios bueno, que uno elige, ¿no? Le encontré sentido a mi fe desde los espacios de comunidad. No digo que lo haya hecho bien o que lo haya hecho totalmente, pero sí que lo intenté, digamos, ¿no? O sea, anclar esa fe a un trabajo social vinculado a, desde muy chiquito, no sé, a visitar hogares de ancianos, de niños, organizar alguna gesta, alguna causa para la gente que menos tenía, eh, y bueno, y después haciendo otro tipo de colaboraciones, pero esto no, a ver, no como un autobombo, sino respondiendo, intentando responderte a esta pregunta que me hacías, ¿no? ¿Desde dónde la fe? Bueno, desde un anclaje que pasó por esta construcción de lo familiar, ¿no? De un padre más práctico, una madre práctica pero fuertemente espiritual, y que yo lo he absorbido, porque cada uno absorbe de la manera que puede o que quiere o que acepta o no, desde ese lugar, ¿no? Creer en un Dios al que le rezo, pero que elijo buscarlo en la proximidad del que tiene las patas con barro. Siempre hay algo que se escapa, ¿no? Uno no puede atraparlo todo, ¿no? Uno no puede saberlo ni manejarlo todo, es imposible. Había un escritor que era Rorty que decía, somos un puñado de contingencias, ¿no? Somos eso, somos un puñado de contingencias en un océano de contingencias, te diría, ¿eh? Yo me viene la imagen de la barquita precaria que se mueve en un océano en una noche de tormenta. Somos eso, de la película, tomando la frase de la película Forrest Gump, ¿no? Somos una pluma en la brisa. Yo creo que no podemos saberlo todo y que hay algo misterioso que quizá alguna vez nos sea develado, ¿no? Cuando Dios sea todo en todos, quizá, por el que pasan las cosas, por el que ocurren las cosas, ¿no? Hay Raymond Williams, creo que es también un filósofo que habla de esto de lo que nos fue, ¿no? De la filosofía de lo que nos fue. Bueno, viste que uno dice, che, ¿qué hubiera sido si? No sé. Claro, ¿Qué no hubiera lo sido sé. si esa tarde que la conocí a Mariana en un gimnasio al que iba a entrenar, en vez de entrar por el portón que entré, tenía un portón grande y una puerta? O si no ibas. O si no iba, ¿no? Bueno, ahí está el misterio. Ahí están los por qué que no podemos responder. Hay una antropóloga muy querida que es María Laura Méndez, que yo admiro mucho, que una vez en una clase hablando bueno, de España y de las colonias y demás, decía, bueno, ¿qué hubiese pasado si los españoles no llegaban al continente americano? Entonces decía, bueno, seguramente otra cosa, pero nunca lo sabremos, nunca sabremos qué. Bueno, acá lo mismo, si uno vuelve sobre este camino de, bueno, ¿qué hubiera sido si tal cosa, si tal otra, si hubiera comprado el karting o no, si hubiera entrado por esa puerta, si
No lo sabremos. Pero hay muchas cosas en la experiencia de vida amasada de Christian que ya son decisiones tomadas que lo llevaron a ser pan. Y ese pan hoy se reparte, se parte, se comparte. ¿De qué manera? ¿Cómo es el nacimiento de esa profesión que has abrazado, por ejemplo? ¿Cómo Bueno, elegiste ser profesor de profe, educación educación física? física. Yo cursé los estudios secundarios, como se dice Ujú. comúnmente, en el Instituto de La Salle. Yo eh, había recibido una beca en la escuela primaria, digamos, y me pagaban todo, me pagaban la cuota, era un colegio al que yo no podía acceder, ¿no? Claramente, porque era muy costosa, pero de mucha calidad en cuanto a lo educativo para la época también. Y bueno, tenía que mantener las notas, digamos, y una buena conducta para no perder esa beca, esa posibilidad que en la familia fue algo importante también. Luego de los 5 años de recibirme de bachiller en ciencias biológicas, la medicina me daba vuelta en la cabeza, ¿no? Pero bueno, fue la época eh, de una crisis económica bastante importante en el país, eso se estudiaba en Rosario, ¿no? Se estudiaba acá todavía medicina, y era complicado, o sea, por no decir imposible. Entonces yo siempre tenía un as bajo la manga, siempre fui como muy previsor en ese sentido. Me resonaba en la cabeza la educación física, ¿no? Estudiar para profe de educación física. No sé por qué, no me pregunté. Siempre quise y admiré mucho a mi profe de la primaria, al Pepe Baldoni, y a Richard y a Maciel y a la Foca Moreno, que fueron mis profes de La Salle de secundaria, también los respeté mucho. Entonces, en esta incertidumbre entre duda bueno, y no saber qué hacer, lo recuerdo, lo tengo muy presente, ¿no? Ballarini, que es alguien que se dedica a la neurobiología, a la neurociencia, dice que uno ancla determinados recuerdos y lo que pasó antes y lo que pasó después en función de lo que nos han provocado en los huesos, ¿no? Digamos, ¿no? En el cuerpo, literalmente. Yo recuerdo así puntualmente esa mañana, lo encaro a Richard, que era mi profe de educación física ahí en La Salle, en la galería de la escuela, una mañana de sol muy linda, y le cuento lo que quiero hacer. Le digo, mira, Richard, tengo esta duda, quiero saber si voy a ser profe o estudiar profe o no. Y él me dijo una frase que para mí fue muy contundente. No sé si estimo hoy que él no lo dimensionó, porque uno a veces no da cuenta, o valga la redundancia, no dimensiona del poder de las palabras, ¿no? Él me dijo, mira, la educación física es una carrera con la cual quizás no te hagas millonario, pero con la que te vas a llenar de satisfacciones personales. Y a mí me alcanzó con eso, me alcanzó. El papá de un amigo del Chajar de Tamoso, le decíamos nosotros por su apellido, me llevaba a la laguna Setúbal y me tiraba para que aprenda a nadar ahí, porque yo no sabía nadar, sabía flotar apenas. Después, medio de manera rústica, fui aprendiendo algunas cuestiones. Después me encontré con Daniel Ávalo, un profe, uno de los mellizos muy conocido acá en Santa Fe, que también se ofreció a ayudarme. Y bueno, después me anoté en una pileta y cuando me di cuenta ya estaba en el ingreso, metido, rendí, entré. Y algo que le digo a mucha gente también es, bueno, si vuelvo a nacer 10 veces, vuelvo a elegir esta profesión de educar, y también es una forma de curar, ¿no? Bueno, Freud dirá que habla de los oficios imposibles, uno de ellos es el educar y otro curar, pero yo creo que educar también es una forma o un intento por curar, ¿no? Por curarse a sí mismo, ¿no? Y por ayudar a los demás a curarse en algún aspecto, ¿no? Abriéndole el mundo, acercándole la música, la poesía, el juego, la matemática, la ciencia, la literatura. Muy de Paulo Freire esto, ¿no? Mm, Que él estaba en contra de estas educaciones bancarias donde el chico era un depósito que había que meter. llenar con Vos cosas, vos ¿no? estás diciendo: "No, no, la educación, vamos a decirlo así, es el arte de curar también". El arte de curar y también, como dice Pablo Pinó, educar es regar y rezar. Totalmente. ¿Viste? Por esto Y sembrar también. esto de lo incontingente que decíamos recién, o sea, uno no sabe a dónde, uno siembra, Claro, uno riega, reza, pero no sabe nunca dónde llega esa palabra como semilla, nunca sabe. claro. Porque fíjate este profe, yo no creo que esa mañana de primavera haya pensado que en mí iba a provocar lo que provocó. Y sin embargo, ¿no? También hay palabras que a otros
le provocan fosilizaciones, que a otro lo dejan duro como una piedra, ¿no? Palabras que tienen que ver más con una pulsión de muerte. Por eso hablo del valor y la fuerza de la palabra. También como educadores a veces decimos cosas que al otro lo pueden matar, simbólicamente hablando, ¿no? Por eso hay que ser muy cautos. Uno, si toma dimensión de la fuerza y la importancia que tiene el acto de educar, si uno toma dimensión real de la fuerza que tiene el hecho de encontrarse frente a un otro, tenga la edad que tenga, pero sobre todo si es un niño, eh, se llena de miedo. Y en estos tiempos, sin entrar en muchos detalles, la palabra nos puede sepultar en el miedo o en la esperanza, que son dos gestos que hoy por hoy lo hemos tenido como convivientes en nuestra Sí, sociedad. sí, sí. Eh, ¿Y sentiste esta necesidad de la profesión empezar a ampliarla con todo esto que estás generando hoy como estudio? Sí, después, digamos, la educación física, una vieja definición decía, la educación física no es ni más ni menos que educación, ¿no? Nosotros los profes de educación física somos un poco soberbios, cuando decimos los profes, creemos que somos los únicos en el, en el Mm, universo académico. Los profesores de educación física, no siempre, pero en muchas oportunidades nos cerramos mucho en lo técnico, ¿no? En lo nuestro, de nuestra área específica. Entonces, bueno, yo como soy muy curioso, siempre lo he sido, me puse a indagar otras cosas. Entonces, bueno, abrí mi campo exploratorio, por llamarlo de alguna manera, y estudié otras cosas relacionadas con la educación, pero no así directamente a la educación física. Bueno, no postítulos en recreación, cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas, bueno, ¿no? Por ahí, abrí un poco este abanico de lectura y de experiencia para enriquecer también la educación física, pero desde otras miradas, de la antropología, del psicoanálisis, la filosofía, la literatura misma, ¿no? Entonces, bueno, pero más que nada por esta cuestión mía de curiosidad que me llevó a tener un programa de radio acá en algún momento, durante unos años, a, a hacer talleres de teatro como hago ahora, a ser clown en una época de mi vida, a hacer, bueno, como te digo, teatro ahora acá en un espacio independiente de teatro muy lindo que es La Abadía, acá cerca de la radio. Yo creo que tiene que ver con esto de esta voracidad por aprender, ¿no? Pulsión epistemofílica, dirá Graciela Frigerio, ¿no? Este deseo de saber, pero el deseo de saber eh, para generar poder en cuanto a reparto, ¿no? Es también una noción evangélica esta, si nadie prende una luz para esconderla bajo la mesa, ¿no? totalmente. Entonces uno quiere saber para comunicar y para compartir y para repartir lo sensible, como dirá Rancière, el filósofo Rancière, ¿no? Hacer del reparto de lo sensible una prioridad. ¿Tenés algún sueño que te lleve a decir, bueno, este caudal de experiencia, de aprendizaje, lo quisiera volcar en qué? De chico tenía un sueño que era tener un circo en el terreno baldío que estaba atrás de mi casa. Mi mamá siempre me lo recuerda. Quería el circo como el de Carlitos Bala, que nombraste vos hoy, Ujú. en el patio, ahí en el baldío que estaba atrás de casa. Bueno, yo creo que de mil maneras logré hacerlo. Logré tener una carpa de circo eh, en la que puedo hacer varios o desempeñar varios papeles, ¿no? Clown, eh, domador, eh, no sé, equilibrista, malabarista. Eh, yo diría que el sueño, desde ese punto de vista, pude cumplirlo. Ahora, desde una perspectiva más bien de la hora, me gustaría cerrar estos años que me quedan de trabajo frente a los grupos, ¿no? Que no son muchos, serán entre 6 y 8, exagerando. Poder cerrar este tiempo lo más dignamente posible, pensando en mis alumnos, que son la causa por la que uno está frente a los grupos, ¿no? Y después dedicarme a pensar fuertemente la cuestión del juego y el jugar, a poder escribir en ese sentido cosas,
a poder escribir desde un punto de vista más literario, que vos sabés que también lo hago, porque escribo textos, narrativas, poesía y demás, desde muy chico, y a poner esa teoría en funcionamiento en algún espacio de manera voluntaria, digamos, ¿no? Es decir, que vuelva, retomando la idea de todos estos organismos estatales que nos formaron, devolverle a la universidad pública un poco de lo que la universidad pública me dio a mí, ¿no? Entonces decir, bueno, lo dejo acá, en mi país, en mi ciudad, y no porque sea un erudito, ni mucho menos, estoy muy lejos de serlo, pero lo poquito que pude haber aprendido, transmitirlo y ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Pensando en la igualdad como punto de partida, no como punto de llegada, ¿no? A nosotros se nos plantea siempre que la igualdad es un lugar al que hay que llegar. Yo entiendo, no lo digo yo, lo dice la filosofía, que hay algunas ramas de la filosofía, sobre todo Rancière, que la igualdad es un punto de partida. Partiendo de esa premisa, me gustaría hacer eso, escribir, no seguir leyendo, me gusta leer mucho, pero escribir sobre juegos, escribir literatura, y meter la energía o el cuerpo, literalmente, en un espacio comunitario primero para, voy a ser egoísta, para crecer yo desde el saber del otro, y para intentar que otros puedan crecer o no, o poco, mucho, a partir de lo que uno puede compartir. ¿Y cómo juega la familia en todo esto? La familia acompaña, la familia sostiene siempre, porque mi casa está mal dicho, nuestra casa, Es un gran laboratorio. es un gran laboratorio, sí, sí. Yo siempre digo pobre nuestro hijo, porque el otro día un psicólogo con el que tuve oportunidad de conversar, le digo, bueno, sí, mi hija estudia medicina y mi hijo abogacía. Y le digo, extrañamente nos sorprendió porque han elegido carreras más bien duras, o no duras, pero porque no hacen ingeniería, pero han elegido carreras alejadas de la educación, le quise decir. Y él me dice, bueno, por algo será, ¿no? O sea, han padecido ser hijo de docente, no es fácil. En nuestra casa hay cientos de cosas, de materiales de descarte, de pelotas, de libros, de cuadernos, de carpetas de alumnos para corregir y mirar, y trabajos, y gente que va y que viene, grupos de personas que mutan, gente que se queda a dormir, que viene a hacer un trabajo. Ahora ellos lo han empezado a hacer con sus compañeros de universidad, que bien son pibes de afuera que vienen a casa y se quedan y duermen o estudian y comparten. Pero bueno, la familia acompaña porque se amasó durante todos estos años bajo esa lógica, ¿no? De la apertura, de con qué necesidad cerraríamos una puerta teniendo la posibilidad de abrirla. ¿Con qué objetivo uno no daría un plato de comida cuando por ahí le escaseó siendo niño, teniendo ahora la posibilidad de hacerlo? Viste que en este amasar de la vida, cuando los hijos son pequeños, uno como padre tiene esta visión de llevarlo, y vamos y venimos, y sufrimos, nos alegramos. Hoy podés decir, mi familia es un pan bien hecho que se está partiendo, repartiendo, compartiendo, después de ese tanto amasar de la vida, ¿no? Yo creo que es difícil tu pregunta. Yo creo que lo que planteás está más bien en el nivel del deseo. Yo creo que uno desearía que sí, que sea un pan bien hecho, bien amasado. Apunto, aspiro a eso. Creo que ese pan que terminaste de amasar, que le pusiste el repasador arriba, ¿no? Que ves como de a poquito sube la masa, sube, no te voy a decir a vos, que soy el que tiene experiencia en esto, pero que va subiendo y que está ahí, lo destapás y está listo para estar al horno y terminar de cocinarse. Y viste que cuando vos lo sacás, la cáscara tiene distintas tonalidades según la parte del pan que mires, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que es un pan que está listo para meter al horno o seguir ahí preparado para meterse al horno de esta vida, digamos, sabiendo que cuando salga de ese horno, más allá de lo que uno haga, intente o deje de hacer, la coloración de esa cáscara, la coloratura de esa cáscara, va a ser distinta porque cada uno trae cosas que lo constituyen individualmente, digamos. Que está garantizado el sabor. Espero que, espero que, Sí, espero que sí, sí. tenga sal
y que también sea un poquito de luz, digamos, para el mundo, pero que tenga un poquito de sal. Tuvo levadura. Levadura tuvo y espero bueno, que ellos incluso terminen de agregarle la sal. Me gustaría sí que cuando ese pan salga del horno, ellos de sus padres no hayan perdido la visión que intentamos transmitirle, que es, bueno, ahora ya salió el pan del horno, ahora vamos a cortarlo y vamos a repartirlo. Ahora vamos a ver si todos comieron. Después que todos hayan comido, como yo, ¿sí? Ujú. Y lo partamos, como dicen los cordobeses, lo partamos tantas veces sea necesario como para que alcance para todos, digamos. ¿Te sentís alimento para otros? De pan estamos hablando. Sí, no sé, espero no haber sido, ¿cómo decirlo?, un veneno para otros. Espero no haber lastimado. Seguramente uno siempre, de una u otra manera, ocasiona algún daño mayor o menor con lo que hace, dice o deja de hacer en otros. Eso también es inevitable, porque no podemos pretender ser amados por todo el mundo o queridos o aceptados. No sé si diría tanto así como lo planteás. Insisto en esta idea, espero no haber lastimado a tanta gente, como maestro incluso, como ser humano, pero como maestro, eh, espero no haber lastimado a nadie, digamos. Espero haber mostrado eh, la importancia que tiene eh, amar a otro, digamos, porque la educación me parece que tiene que ver con el amor, fuertemente con el amor. Es una decisión política, no política partidaria, sino política desde un concepto que la filósofa Hannah Arendt plantea, ¿no? Eh, que es eso que está por fuera del sujeto y que se construye en el entre, ¿no? Entonces, espero en ese sentido haber sido facilitador de entres. Hoy, más allá de las actividades que haces, ¿dónde te gustaría ser pan? Hoy, ahora. Es una Después buena que salga de acá. No pregunta. tanto así, pero No, no, yo creo que ser un... así como desafío, ¿viste? Sí, 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 sí. No sé, es complicado. Yo creo que son tiempos complejos a nivel global, a nivel local ahora quizás también lo sean. Yo espero sumar donde esté, espero más que restar, sumar. Eh, si ese sumar implica que uno tenga que correrse de algunos lugares para no lastimar, bueno, hacer eso. Si uno puede sumar estando con la palabra o con la presencia sin meter la palabra, si uno puede sumar y ser pan, digamos, metiendo el cuerpo para ayudar y para colaborar, bienvenido sea. Pero no sé, quizá yo soy muy disperso, soy una persona muy inquieta y me cuesta mucho concentrarme, digamos. Yo te contaba que eliminé ahora estos días en todas mis redes sociales de los teléfonos porque me distrae del teléfono porque me distraigo muchísimo y no me puedo concentrar. Entonces no sé si intentaría hacer pan en un solo lugar. Tal vez trataría de ser más selectivo, porque a veces terminás no haciendo nada por querer abarcar mucho, pero iría a un par de lugares al menos, ¿no? Por esta línea que te decía hoy, ¿no? Pensar, que es un verbo muy lindo y siempre se hace con otros, escribir, compartir eso que uno piensa con otros y alcanza a escribirlo, y generar cosas. Vos me decís, en este espacio puntual del hogar, me gustaría generar cosas, trabajo con adolescentes. eh, Hay mucho potencial en cada uno de nosotros, en cada ser humano, pero hay sectores de la sociedad que son muy mal mirados por el solo hecho de haber nacido donde se ha nacido, digamos. Se los castiga mucho. Entonces a mí eso me duele, a mí eso me atraviesa como la daga de Pablo, ¿no? En el Evangelio, en el corazón, digo, como la espina más que la daga. Yo creo que pasa por ahí, por intentar generar cosas que le den a otro, decirle, che, mirá, tu vida vale, tu vida vale de verdad, o sea, soy importante para mí, pero para mucha gente, pero por sobre todas las cosas soy importante para vos mismo. Entonces hay otras opciones, hay otras posibilidades, ¿no? De vida, que aparte tu vida se vuelva masa para otras vidas. Me parece que eso, tratar de ser pan en lugares a los que no todo el mundo quiere ir. A mí me ha pasado invitar personas a este lugar, personas que estaban en posibilidad de hacerlo y que me han dicho que no. Me han dicho que no, gente querida y conocida. eh, bueno, por tratarse de espacios con mucha vulnerabilidad social. Entonces, a mí eso
me duele y me invita a ser más selectivo con las amistades también, no por una cuestión autoritaria, ¿no? Sino porque uno elige a lo largo de los años y con los años de quién quiere rodearse, ¿no? José Martí decía, juntarse, esa es la palabra del mundo. Yo elijo estar con gente que quiere juntarse para hacer PAM. Hoy por hoy es esa mi postura al menos. Genial. Gracias. Gracias a vos. Gracias por tu vida compartida, por tu amasar de la vida. Un sueño y terminamos. Ah, un sueño colectivo podría ser. No sé, yo soñaría con una patria en la que de verdad haya lugar para todos, pero de verdad, ¿no? De verdad. Una patria con un lugar para todos y cada uno a partir de la diferencia. Me parece que ese sería un sueño, porque en definitiva sería un lugar en el que tus hijos, tus nietos, y quizá algún día los míos, puedan crecer, puedan desarrollarse. La patria es una palabra muy linda, que como escribió alguien alguna vez, tiene que ver con esto de, bueno, es el lugar a donde quiero ir, es esta casa a la que querés llegar. Es donde vos te vas de, uy, quiero volver a casa, quiero ir a mi cama. La patria es eso, el lugar al que vos querés volver, en el que querés permanecer, en el que querés que crezcan tus hijos, tirar tu semilla, conversar con un amigo, tomarte una cerveza. Bueno, el sueño sería eso, una patria con lugar para todos, de verdad, honestamente. Ahí está. Gracias, Cristian. Gracias a vos, Marcelo.